todas y todos, muy feliz de volver a retomar nuestras conversaciones sobre el buen vivir. Habíamos hecho un receso un poco reacomodando algunas de las tareas que nos habíamos propuesto desde Zancalpa, la cultura del buen vivir, que ha logrado ya, como les iremos contando a lo largo de los programas que vamos a hacer, ha logrado ya una extensión con otros colegas de América Latina, de Brasil, de Argentina especialmente, y desde luego nuestros colegas aquí de Colombia. Ya les contaremos esa experiencia que ha sido muy importante, la vamos a hacer dentro de 8 días. Pero hemos retomado en el día de hoy nuestras emisiones de conversaciones sobre el buen vivir con uno de los temas más interesantes que se ha ido planteando a lo largo de los últimos años, pero en Colombia específicamente ha tomado un vuelo muy importante, dijéramos, una relevancia que pues hasta hace unos meses no se notaba, pero que hoy por hoy tiene la posibilidad real de convertirse en un elemento sustancial de la gobernabilidad del país. Y dijéramos que no está tan alejado el punto en el que ese proceso que antes era como una discusión un poco teórica para algunos, académica y tal, se ha vuelto una cosa práctica, operativa, concreta que se puede poner en marcha. Ya ha pasado en América Latina, en algunos países de América Latina, en Ecuador, en Bolivia, la cultura del buen vivir, el buen vivir es una política pública. No sé ahora en la actualidad en Ecuador últimamente qué ha pasado, pero vale la pena revisarlo. En Bolivia pues tuvo su propio ministerio, en Ecuador también. La alcaldesa de Santiago de Chile conquistó su eh, gobernabilidad, su gobierno sobre Santiago con la consigna del buen vivir. Y muchos otros países han ido poco a poco entendiendo la importancia de focalizar sobre estos temas eh, una amplia acción política, una amplia acción social. Porque pudiéramos llamar así que es como el reconocimiento de que existe una corriente muy importante en la opinión en la que todos estos elementos conceptuales ya tienen su propio desarrollo autónomo, que no es de ahora, porque eso no es que lo inventamos hace unos, no, es muy antiguo. Lo que es nuevo, dijéramos, es la sistematización de ese conocimiento. Bueno, para eso entonces hemos invitado a Gina Díaz, una trabajadora social que ha estado trabajando muchos aspectos en diferentes ámbitos, ya ella nos va a contar, pero que en el último tiempo pues hemos estado conversando cuál es el impacto de un concepto como el buen vivir en la vida cotidiana, especialmente de jóvenes, que es en el área en que más ella se desempeña en la actualidad, y también el contacto directo con un concepto que pues también era un poco, dijéramos, extraño para nosotros aquí en las ciudades, esa distancia es terrible, ¿no? Que es el concepto de vivir sabroso, ¿no? Entonces, Francia Márquez lo puso en el terreno y entonces para muchos fue como una cosa nueva. Algunos pues avanzamos sobre el concepto, pero todavía con nuestras dudas. La investigadora Natalia Quiseno sacó su libro sobre ese tema, muy interesante y ha sido también muy comentado. Vamos a trabajarlo nosotros a profundidad porque hay que decir la verdad, no lo hemos abordado, dijéramos, a fondo. Conocimos algunas cosas, pero no todo lo que quisiéramos. Entonces, pues sobre ese tema hemos invitado a Gina. Bienvenida, Gina, a las conversaciones sobre el buen vivir. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho en los últimos tiempos, en los últimos meses? Porque siempre nos vemos, practicamos juntos y nos conversamos, pero hemos resuelto también pasar como a esta etapa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, Roberto. Un saludo para todos y todas. Para mí, pues un gusto poder estar en estas conversaciones que creo que son muy importantes en todos los escenarios para aquellos que hemos decidido como ir transformando la manera tradicional, ¿no? De hacer las cosas, de formular proyectos, y de vivir realmente también. Entonces, no, muy contenta de estar aquí. Bueno, muy Bueno, bien, entonces dime tú cómo abordemos el tema. arrancamos. Abordemos el tema.
Eh, También lo vamos a hacer aquí abajo, vamos a dejar ya cuando tengamos esto al aire, dejamos el enlace. El profesor Eduardo Restrepo, yo no lo conocía tampoco, el profesor Eduardo Restrepo, un etnólogo de la Universidad de Antioquia, nos ha ilustrado sobre el tema, muy interesantes sus conferencias, sus clases, y se hizo un muy buen video. El Restrepo nos ha señalado que hay, pues, dijéramos, muchos conceptos: desarrollo, progreso, buen Ujú. vivir y vivir sabroso. Sobre desarrollo y progreso no lo vamos a trabajar hoy, muy interesante también su enfoque, sino más sobre buen vivir y vivir sabroso. De la experiencia que has tenido directa en el terreno, en estos días que he visto que has estado bastante en el Chocó y con toda la población afrodescendiente, allá en el Atrato, y bueno, ¿cómo te ha ido y cómo lo has visto? Cuéntanos tu experiencia directa, dijéramos, en resumen, un breve extracto de todo esto. Bueno, pues actualmente tengo la posibilidad de acompañar es una estrategia que se está movilizando desde una de las entidades del gobierno nacional, que es el ICBF con adolescentes y jóvenes. Y es bien interesante porque precisamente esta estrategia no nace desde directamente el gobierno, sino nace de la conversación con los adolescentes y jóvenes en los territorios. O sea, a partir de todo el tema del estallido social se crean unas mesas de conversación y son los pelados y las peladas en los territorios que empiezan a decir, hey, necesitamos trabajar temas diferentes un poco, digamos, si bien hay necesidades en todos los sentidos, obviamente, en educación, en empleo, en emprendimiento, etcétera, etcétera, los pelados empiezan a poner sobre la mesa temas de salud mental y salud mental bajo otro enfoque. Entonces, esto fue bastante novedoso y con ellos y de la mano con ellos es que se construye la estrategia. Entonces, este es uno de los primeros elementos que tiene que ver con el buen vivir. Y es que, como tú lo mencionabas en la introducción, nosotros venimos de entender temas de desarrollo, ¿no? Entonces, desarrollo juvenil, o le ponemos apellidos, desarrollo integral, que ya suene más chévere, desarrollo sostenible, bien, vale la pena, pero el fondo, y digamos lo único que quiero traer a colación es que cuando hablamos de desarrollo, siempre lo estamos pensando en términos un poco, la base del desarrollo es económico. ¿Mm? Correcto. Mientras que el buen vivir, pues viene desde una cosmovisión mucho más latinoamericana. O sea, el buen vivir realmente ha sido para nosotros, tú lo mencionabas, Ecuador, Bolivia, de hecho Uruguay también ha tenido y tuvo muchos desarrollos de políticas públicas y programas en esa línea, con todo el tema de cultura viva comunitaria que en algún momento tú y yo también Claro. estuvimos trabajando este tema, Brasil, que lamentablemente pues ha retrocedido precisamente por esas malas decisiones en términos de decisión, y pensar que estos son temas apartados de lo que tiene que ver la gestión pública y el gobierno, ¿no? Y el ejercicio del gobierno y de la gobernanza, que significa hacerlo y construirlo colectivamente. Entonces, de ahí nace. Esto ha sido entonces lo más interesante, porque si bien tenemos como unas líneas orientadoras del trabajo, se territorializan. Es decir, y aquí viene otro de los elementos fundamentales cuando hablamos de buen vivir, y es que el buen vivir es diverso. El buen vivir, no existe una sola forma o una sola manera de buen vivir, sino que hay tantas formas como seres humanos, poblaciones y formas de ser, entender y habitar el territorio existen. Entonces, así, hemos tenido unos elementos transversales, digamos, en el ejercicio, en el trabajo para desarrollar el proceso, pero cada territorio los toma, los apropia y entiende sus dinámicas, porque esto es algo bien importante y en términos de salud mental también, y es los factores de riesgo que precisamente están en Chocó, por ejemplo, donde estuvimos trabajando o donde he tenido la posibilidad de estar, están muy asociados con temas de violencia, una violencia que viene de manera sistemática y que se ha profundizado, de hecho, en los últimos meses. Quibdó es uno de los municipios más violentos que tiene actualmente el país. Entonces, claramente allá los temas de salud mental deben abordar.
lo que está sucediendo en el terreno y no decir, bueno, la salud mental desde el desconocimiento y si lo vemos desde la ciudad, entonces es un tema de prevención, claramente de atención, si hay un trastorno y una activación de rutas. No, Claro. o Ujú. sea, no podemos seguir viéndolo desde esa manera tan plana Ajá. y eso es muy diferente a lo que puede pasar en el eje cafetero, que puede estar más relacionados con otro tipo de temas de los chicos, de las chicas, de falta de oportunidades en otras cosas o de experimentación también, de consumo de sustancias, que sabes que nunca hemos satanizado este tema, pero hay una relación, o sea, es poder comprender lo que sucede en el territorio, Correcto. básicamente. Entonces, dijéramos, un primer concepto para ir avanzando, dejarlos claros, nuestros programas son muy breves y tienen más, dijéramos, un enfoque de divulgación que de hacer formación, que a veces son programas de 2, 3 horas, no siempre o no todo el mundo está en esas posibilidades de ver un programa tan extenso. Entonces nosotros lo hacemos más como divulgación puntual y quien quiera profundizar sobre algunos aspectos de esos lo podemos hacer también en los programas que hacemos en San Calpa, que son muchos y que podemos abordarlos, estamos abiertos a eso. Pero entonces, primer concepto. El primer concepto es ese, el buen vivir, digamos, es un concepto muy latinoamericano que se condensó en el sumac causai, ¿no? El sumac causai, como se llama en la lengua aymara, es buen vivir. Y ellos, los maestros, porque yo los reconozco así, los llamo así, son maestros realmente, eh, eh, decidieron sistematizarlo en una serie de conceptos que ya venían por siglos, no es que se lo inventaron Uh -huh. ayer, tal. Hicimos un programa sobre eso, yo los invito también a que lo vean, por ahí está abajo el enlace. Sistematizaron con más o menos conceptos que todos vemos cotidianamente y lo dejaron ya como parte de la forma de abordar esta idea del buen vivir, que comienza desde el alimentarse bien, respirar bien, dormir bien, beber bien, caminar bien, toda una cantidad de elementos que uno diría, bueno, pero eso que tiene que ver con el buen vivir, porque pues era el enfoque que tú señalabas de Sí, ya, y desarrollista. eso ya tiene que ver con, como con la práctica, ¿no? El El cómo anterior podemos enfoque. también. Claro, el anterior enfoque era el desarrollismo, el concepto de desarrollo, todo ligado a una cantidad de indicadores económicos, subida, bajada, y entonces la gente le dice, no, pues, pero esto arranca es respirando. Y dice, no, pero ¿qué tiene que ver eso? Es un poco, ¿no? Evidentemente sí. Bueno, entonces ese concepto latinoamericano, muy interesante. Ahora, Yo ahí le sumaría algo sí, importante y es lo que te decía. Es un concepto latinoamericano que su base también fundamental es la diversidad cultural. Eso correcto, es básico, correcto. entender que todas las expresiones, muestras y formas, como te decía, de ser y habitar un territorio son válidas. O sea, se aterriza en que en cada región asume, dijéramos, los aspectos en los que la población requiere, dijéramos, mayor atención. Una es Uh -huh. todo el pueblo afroatrateño, como se llama, todo este área del río Atrato, es una y que allá la llaman el vivir sabroso. Vivir La sabroso. misma Francia Márquez, en una entrevista muy interesante que tuvo ella se llama, ahora me olvidó, con Sanín, la profe, hicieron una Carolina. conferencia. ¿Catalina? Carolina, Carolina Carolina, Sanín. Carolina Sanín, sí, correcto. Con Carolina Sanín hicieron una conversación muy interesante y Francia señalaba cómo el origen de ese concepto de vivir sabroso está basado en la filosofía Ubuntu, que es africana, Uh -huh. el Uh -huh. que es un concepto muy importante, muy hermoso, que se llama Poderoso. soy porque somos. En la medida en que yo soy, es porque comparto con mi comunidad y no puedo ser si no somos y viceversa, somos porque yo soy. O sea, la visión del famoso rizoma, ¿no? En el que uno y otro se alimentan, se retroalimentan y desarrollan cada uno sus posibilidades. Entonces, primer concepto, hay una idea pues latinoamericana que se sistematizó en esta visión del buen vivir, que es un plan de vida, como la llaman también los Uh pueblos -huh. indígenas. Ese buen vivir tiene, dijéramos, elementos del ambientalismo, del pensamiento ancestral latinoamericano, también visiones, dijéramos, un enfoque
un enfoque avanzado, progresista de la sociedad. Todos ellos se conjugaron y se convirtieron en buen vivir. Y eso aterriza en cada región, en cada punto, de acuerdo a las necesidades de la comunidad en la que se trate y se Ujú. puede desarrollar. No tiene Ahí, por una, no ejemplo, es unívoca, es multi, eh, ujú, muy diversa para llamarlo así. Sí, sí, cuéntame. pero entonces tiene, digamos, por ejemplo, también tres líneas importantes, porque entonces todo lo que tú estás diciendo es como el marco, y es como para que les vayamos dejando a todos desde lo macro, cómo se aterriza también, porque a veces la gente cree que, por ejemplo, yo he escuchado muchas personas que con el tema ahora de Francia creen que es como si fuera un tema de marketing, ¿sí? Y Sí, no sí, sí. creen que hay de fondo toda una teoría y todo un concepto y todo un ejercicio eh, académico de fondo y muy poderoso, además también práctico para orientar la política pública y para orientar de verdad las acciones y un poco ese pacto colectivo y ese diálogo de lo que quisiéramos como país. Entonces, digamos, otro de los tres elementos que empieza a generar entonces un debate mayor a lo que puede ser hablar de desarrollo con cualquiera de los apellidos que queramos colocarle, es porque tiene tres elementos básicos y es el cuidado de mí mismo, ¿sí? El Ujú. cuidado. Y entonces empezamos a romper también con todo ese tema de las competencias que nos han enseñado, del individualismo, la pandemia que nos mostró que podemos llegar a estar tan aislados. Muchos de los temas de salud mental tienen que ver con ese tema y es la dificultad que, por ejemplo, ahora tienen adolescentes y jóvenes de relacionarse en escenarios que vayan más allá de la virtualidad. Entonces, ahí quiero empezar a poner ejemplos claros de lo que estamos Vale, hablando y lo correcto. que, por ejemplo, promueves y promueve esta escuela desde el cuidado de sí mismo, o sea, y que siempre tú también lo has dicho, y es si uno no logra estar bien, no puede llegar a hacer otras cosas y ya se ha empezado a entender entonces que la salud mental no es un tema de segunda categoría, no es un tema de debilidad de una persona, y todas lo que pasa, las condiciones laborales, qué ha pasado después de la pandemia con las condiciones laborales, es uno de los elementos que mayores incapacidades genera en el mundo, tiene que ver con el estrés, con el pánico y con la ansiedad, la depresión en Ujú. entornos laborales. Entonces, Correcto. aquí de verdad se puede empezar a aterrizar. Entonces, el cuidado a mí misma, el cuidado mutuo tiene Ujú. que ver con los vínculos. Entonces ahí hablamos de los entornos, hablamos del entorno virtual y todo lo que sucede ahí, hablamos del espacio público y colectivo, hablamos del el entorno escolar, de hogar, o sea, ahí ya empezamos a mirar y todo eso se puede claramente orientar bajo el tema de las políticas públicas y también salimos de eso, cómo empezamos a entendernos con el otro. Otro ejemplo puntual es personas con discapacidad, que hemos creído que lo que tenemos que hacer es aislarla, o los enfoques diferenciales que a veces pensamos es solamente generar acciones apartando, no, necesitamos generar las acciones y una arquitectura institucional y los cambios necesarios para que ese entorno pueda ser incluyente con esas personas que tienen una discapacidad y que tienen una manera diferente de poder relacionarse con los entornos. Entonces estamos hablando de inclusión y ahí hablamos de verdad de transformar también esa manera. Y la tercera tiene que ver con el cuidado de lo otro. Y ahí es también un poco lo que tú decías, donde entra el resto y es el tema ambiental. No Ujú. podemos seguir pensando, o sea, si alguien piensa en este momento, bueno, que sí pasa, porque con todo lo que estamos viendo Sí, últimamente, la pasa. gente Todavía hay gente que cree que, que cree que el cambio climático también es como un mito. es una ficción, sí. Mm. Exacto. Increíble. Entonces, en el cuidado de lo otro viene todo el tema de los derechos de la naturaleza, en el cuidado de lo otro tiene este tema del reconocimiento de del tránsito, por ejemplo, a economías limpias, Correcto. de los Ujú. derechos de los animales, de los seres sintientes, de, bueno, una Una cantidad, cantidad importante. y Era, también era todo la lo que idea entra a de... la cultura, el deporte, Correcto. que no es como relleno, ¿no? También que eso es importantísimo, Bueno, sino como dimensiones de los seres humanos, porque a veces pensamos, el uso del tiempo libre, ay, ¿cómo ocupamos a la gente? Y cómo... dale No, una, no, 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 dale no una se pelota trata de ahí nada de eso. para que brinque y se distraiga. Y con eso deja de consumir, que además es Exacto. el otro tema que yo he trabajado, que Sí, sabes, entonces, ay, no, no queremos que los chicos consuman, es porque tienen mucho tiempo libre, no, realmente no es eso, sí, sí, sí. y no es de ocuparlos, y Incluso la muchos, cultura y el muchos se arte del consumen y se deporte no ponen a es un jugar. relleno.
Muchos Total, se consumen traban para hacer primero, deporte. se traban primero y después vuelven a jugar y duran ahí dopados. Bueno, pero dijéramos, ese era el famoso, ¿te acuerdas que lo utilizamos un tiempo? El concepto de no hacer daño, no hacerse daño, no dejar hacer daño, ¿no? Que Ujú. era también un enfoque muy interesante. También está más de nuestra cultura muisca de acá del altiplano cundiboyacense. No hacerse daño, no dejar hacer daño y no hacer daño.